Hola amiguitos lindos, ¿cómo están ustedes hoy? Espero que estén bien, al igual que yo. Hoy les voy a hablar, como les prometí en el video pasado, del libro de Louise Hay. Tú puedes sanar tu vida. Ahora les voy a contar las maravillas que podemos descubrir en este libro. Ya les cuento. Como les iba diciendo, en el libro de Louise Hay, Tú puedes sanar tu vida, que lo escribió hace más de 20 años, ese libro le ha sanado la vida a mucha gente, porque no es el libro el que le sana, no, ustedes saben que no es así, es uno mismo que se sana con el conocimiento que adquiere en este libro, ¿verdad? Entonces, ya que entendimos eso, sabemos que nos podemos autosanar. Y eso era uno de los principales temas de Louise Hay. Como ustedes saben, rapidito les voy a contar que Louise Hay fue la autora de este bestseller, libro bestseller, como muchos otros, ¿no? Y su misión en la vida fue ayudar a los demás. Ella se murió en el 2017. Entonces, con 92 años, algo así. Sí. Ella le diagnosticaron cáncer cuando tenía menos de 40 años. Le dijeron que se iba a morir, que si no se hacía radioterapia y quimioterapia, no iba a vivir más. Pero ella lo rechazó. Dijo, no, eso no lo acepto. Yo me voy a curar. Entonces, como los médicos le decían que el único tratamiento que ellos conocían era quimio y radioterapia, ella dijo, no me voy a hacer eso, sino que me voy a curar cambiando la alimentación y los pensamientos. Y eso es lo que hay que hacer para autocurarse. No es que sea facilísimo, todo el mundo no tiene esa habilidad, pero todo el mundo lo puede hacer. Saben que todo el mundo lo podemos hacer. Ahora, a uno les cuesta más, a otros les cuesta menos. Ella fue una persona con una vida muy, muy terrible. Al principio de su vida, en los primeros años, fue violada, fue abusada, la verdad fue denigrada, porque un vecino la violó, su padrastro la abusó, la pegaban, después tuvo una hija y no sabía de quién era porque había tenido muchas parejas. Bueno, al final una persona con esa clase de vida, una vida muy dura, tienden a suicidarse o se entregan al alcohol o a las drogas o son personas con problemas y terminan en un manicomio o algo así. Pero ella fue muy fuerte, así como otras que también les contaré más adelante. Fue muy, muy, muy sabia en el sentido que cuando ella dio en adopción a su hija que nació porque no sabía quién era el padre, porque tuvo muchas parejas y no sabía. Pero en fin, el hecho es que ella volvió a la casa de su madre y prometió ayudar a las personas que les había pasado lo que a ella. Y entonces fue más fuerte y después su carrera tuvo una carrera de modelo, trabajó como modelo en New York y ella vivió en San Francisco, en Estados Unidos, porque es americana y fue americana. Y resulta que se casó a la final con un señor que se llamaba Hay, por eso su apellido, un inglés. Este señor sí la trató bien y su matrimonio duró bastante. No tuvo hijos, pero su matrimonio duró unos 16, 17 años y después decidió estar sola porque se dedicó a ayudar a los demás. Ella escribió un libro, Iluminada por el Universo, porque ella se arrepintió de haber pensado muchas cosas feas que pensó y de portarse de una manera grosera a veces, y como somos todas las personas normalmente que no tienen conocimiento. Cuando
obtenemos el conocimiento, nos leemos muchos libros de crecimiento personal, cambiamos como personas y nos volvemos más empáticas, más amables, más cariñosas y, en fin, mejores personas, ¿no? Uno no tiene que tener una religión para ser mejor persona que otra, porque yo conozco personas religiosas que realmente dejan mucho que desear y ustedes también. Pero bueno, eso no es el hecho. El hecho es que ella no tenía ninguna religión y ella empezó a ayudar a las personas que tenían AIDS, SIDA. Y en la primera reunión fueron 2 y los ayudó a la manera como tenían que pensar, cómo tenían que verse en el espejo, porque una de las técnicas que ella empleó fue verse en el espejo y decir: fulana de tal, tu nombre, yo te quiero y te amo tal como soy. Yo me amo tal como soy. Y eso tienes que repetirlo día y noche hasta que te entre en el subconsciente. Porque una persona que no se ama a sí misma, es imposible que ame a los demás. Los puede querer un poquitico, pero cualquier cosa que le pase ya cambia, ¿verdad? Yo conozco mucha gente así. Pero todo se puede cambiar en la vida, todo. Si uno quiere, puede cambiar todo. Todas las circunstancias que han pasado, cosas que han cometido errores, hemos cometido todos errores, ¿quién no? Pero los podemos solucionar cambiando ya, no pensando más en eso y cambiando la mentalidad, la forma de pensar, siendo más positivos, porque normalmente nosotros nos enseñaron a ser negativos. Nuestros pensamientos, la mayoría del día, son negativos con respecto a lo que nos ha pasado y con pensamiento de que qué nos irá a pasar en el futuro. Y nos imaginamos que cosas malas, y si tengo un accidente, y si me enfermo, y si no puedo comprarme esto. Entonces eso hay que quitarlo de la mente. Sí se puede. Facilísimo no es, pero sí se puede. Si uno quiere mejorar, tiene que cambiar. Y si tú piensas el 50 o el 70% del día en cosas negativas, te van a pasar esas cosas. Tienes que pensar en cosas positivas. No es que sea tan fácil, pero hay que cambiarlo. Yo se los digo por experiencia propia y porque también lo he leído en muchos libros, ¿verdad? Donde esta mujer se autocuró de un cáncer. A los pocos meses ya cambió la dieta y los pensamientos. Se miraba en el espejo, todos los días repetía afirmaciones y se dio cuenta de que la palabra es muy importante para cambiar lo que tú hablas de los demás, te va a pasar a ti. Tú dices, esa es una chismosa, esa es una ladrona, eso te va a pasar a ti porque tú estás hablando mal del prójimo y el prójimo eres tú mismo. Sí, es así, porque nosotros lo que le hacemos a los demás nos devuelve, porque todos somos uno, ¿verdad? Es muy fácil, explicado muy fácil, pero es un poco más complicado, pero yo se los digo fácilmente. Entonces, si tú le deseas bien a los demás, te va a venir a ti el bien, porque tú le estás deseando al prójimo, a una parte, una extensión de ti, algo bueno. Tú dices, ay no, pero ese ladrón no es extensión mío. Sí, tú crees, pero en realidad lo es. Sí, todos somos uno. Entonces hay que tener bien un conocimiento bien aferrado de que todos podemos cambiar. Tarde o temprano tú puedes llegar a ser lo que tú quieres, ¿verdad? Y ser una persona feliz, ayudando a los demás y cambiando pensamientos y también cambiando alimentación. Porque si uno come basura todo el día, porque estamos en una época donde ni siquiera nos da tiempo de cocinar. Mucha gente come en la calle un perro caliente, una hamburguesa, un taquito, ¿verdad? Que son ricos, pero que
todos los días, todos los días, todos los días, eso, meterle eso al cuerpo, va a llegar el momento en que se desarrolle una enfermedad. Y las pastillas no te lo van a curar. Las pastillas te van a quitar el dolor, una inflamación, una infección, pero no te van a curar. Al contrario, te va a dar algo peor, porque tiene efectos secundarios. Todas las pastillas que se toman a largo tiempo van a tener un efecto secundario. Ahora, si es una cosa aguda, te van a curar esa herida. Por ejemplo, los doctores curan heridas y Dios te cura la enfermedad. ¿Y quién es Dios? Uno mismo. Porque uno mismo se puede autocurar. Uno mismo es una extensión del universo. Somos pequeños dioses. Sí, sí. Y entonces nosotros podemos ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros mismos. El primer paso, ayudarnos a nosotros mismos. Y segundo, ayudar a los demás. Louise Hay, aparte de eso, después de que fueron a la reunión 2 personas con SIDA y se sanaron, gracias a los consejos que ella le dio, esas personas ya le recomendaron 2 más y 3. Llegó a tener 850 personas por noche en unas reuniones que hacía ella en New York de personas con SIDA. Eso sale en la película en YouTube, está gratis, de ella. Ustedes pueden ver la película de Ustedes pueden sanar su vida de Louise Hay. Está completamente gratis, ¿ok? Entonces se van a dar cuenta que ella le dio un espejo a un muchacho que tenía AIDS. Le dice, mira, yo sé que ustedes vinieron aquí a buscar sanación. Yo no soy sanadora, yo no soy curandera, no soy gurú, no soy nada de eso. Yo simplemente he aplicado unas técnicas que a mí me sirvieron y que a mucha gente enferma le ha servido. Por eso yo le voy a enseñar esas técnicas que son mirarse en el espejo y decir, soy una persona sana, soy una persona millonaria, soy una persona bondadosa. Y de tanto repetir lo que tú quieras lograr, se te va a dar. Ella tiene en este libro una tabla con todas las enfermedades y ella obtuvo esta información del universo, porque el universo te ilumina cuando tú le pides, no en carencia, sino dando gracias. Gracias porque me he sanado. Gracias porque tengo lo que siempre he deseado. Simplemente no tienes que pedir en falta, ay, por favor, yo quiero esto. Entonces no se te va a dar. Los que oran llorando y ay, porque yo no tengo dinero, no sé qué, pues peor. Eso es lo peor que ustedes pueden hacer, es llorar, orar en carencia. Ay, porque me nació un hijo así. Es peor. Tienen que decir, gracias por el hijo que me diste, porque él es sano. Y lo dicen día y noche hasta que se les vuelva realidad. No, yo no estoy loca. Eso está en el libro. Yo me leí el libro y se los estoy dando. Si ustedes quieren lo leen o lo escuchan gratis en YouTube. ¿Okay? Yo simplemente les estoy diciendo para que ustedes se alerten de que pueden encontrar este libro y le puede cambiar la vida. Por ejemplo, mire, ella dice que toda experiencia es un éxito. Es verdad. Nosotros antes pensábamos que las experiencias malas eran un castigo de Dios, que ay, que tuve un accidente y quedé coja. Ay, eso es porque un castigo porque yo hice tal cosa. No, eso es una experiencia en la vida que te va a enseñar algo que tú necesitas aprender para evolucionar. Entonces, hasta las malas experiencias hay que tomarlas como buenas porque algo te enseña. Entonces, a ella le pasaron cosas horribles y sin embargo triunfó y murió millonaria. Bueno, y ella no era, no tenía ningún título universitario ni nada, ¿ok? Nada de nada. Y esta tabla que está en el libro te dice de cualquier enfermedad, de dónde viene y la afirmación que tienes que decir para curarte. Es facilito. Por ejemplo, la persona que tiene, vamos a poner aquí, problemas en el cuello.
Entonces eso es que representa la flexibilidad, la capacidad de ver lo que hay detrás. Y el problema con el cuello es la negativa de ver más de un aspecto de una cuestión. Terquedad e inflexibilidad. La oración que uno tiene que repetir es: fácilmente veo todos los aspectos de un problema. Hay interminables maneras de hacer y ver las cosas. Estoy a salvo. Esa es otra oración que ella pone en el libro, que es muy linda, y al final termina: todo está bien en mi mundo. Ay, esa oración es lindísima. Bueno, entonces, para finalizar, mira, ven, aquí ella cuenta en su historia: todos somos uno. Ella sabía eso, que anteriormente lo había escrito también Connie Méndez en su libro 4 en 1. Ella piensa que todos somos uno y por lo tanto todos nos podemos autocurar y curar a los demás con los pensamientos y las palabras. ¿Ok? Los médicos son, por supuesto, muy necesarios para cuando hay un caso agudo, una herida, una operación, y las medicinas son para cuando hay también que curar con antibióticos, como yo dije antes, y algo agudo, pero crónicamente ya la cosa cambia. Entonces, bueno, realmente de eso se trata el libro. Ella ayudó a muchísima gente en New York. Hay una casa Hay también en California, y la casa de New York yo la conozco. Ahí fue donde yo compré mi primer libro de Louise Hay. Me he comprado mucho y lo he leído en varios idiomas y no me canso de leerlo porque todos los días lo leo y aprendo algo nuevo, porque las cosas se olvidan, ¿no? Entonces, pero no se tienen que olvidar de verse en el espejo todos los días y decir: me amo y me quiero tal como soy. Esto es básicamente el libro Tú puedes sanar tu vida, donde pueden encontrar una ayuda para autosanarse. Yo sé que hay personas que en el internet hablan mucho de artritis, de fibromialgia y de problemas, y creen que no es curable, pero ella tiene en la tabla, aquí tienen la fibromialgia, por ejemplo. Vamos a ver aquí de qué se produce y qué hay que decir para curarla. Vamos a ver. La fibromialgia. Bueno. Mira, aquí tienen, pero no lo puedo encontrar ahorita la gota porque tengo que terminar el video. Pero la gota se produce por la necesidad de dominio, impaciencia y cólera. Y lo que hay que decir: estoy a salvo y seguro, en paz conmigo mismo y los demás. Eso es lo que tú tienes que hacer para curarte esa gota, que no se te quita con nada y que dejas de comer cosas que te gustan y en realidad son los pensamientos lo que te afectan. Bueno, yo los saludo y les doy gracias por ver mi video. Espero haberlos ayudado en algo, por lo menos a cambiar esos pensamientos negativos en positivos y de alcanzar el éxito. Les deseo lo mejor y les doy un beso. Hasta la próxima.